Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de jueves 4 de julio de 2024, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Mateo capítulo 8 y versículos 5 al 13. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960: Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también, escucha bien lo que dice acá, yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados de las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hay dos revelaciones de las muchísimas que hay en estos versos que hoy quiero impartir a través de este mensaje. La primera contenía en el verso 9. Dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad. Escúchame bien. Cuando el centurión dice yo soy hombre bajo autoridad, significa que hay un principio allí. Todo el que esté bajo autoridad puede ejercer autoridad. Permítame si lo repito. Todo el que esté bajo autoridad puede ejercer autoridad. Pero luego, a la altura del versículo número 13, dice que entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y esto trae otra tremenda revelación. El siervo del centurión estaba a muchos kilómetros, estaba lejos de allí, pero la palabra de Dios dice que Jesús soltó una palabra y le dijo: ve y como creíste te sea hecho, porque el centurión le había dicho que no era necesario que fuera hasta su casa, que una palabra de Jesús, por causa del poder y la autoridad que había en Jesús, era suficiente para que su siervo sanara. Entonces Jesús le dice: como creíste te sea hecho. Y dice que su criado, que estaba a larga distancia, fue sanado en aquella misma hora. Y aquí hay otro principio. El método, escúchame muy bien, el método depende de tu tipo de fe. El método que Dios va a usar para sanarte, para bendecirte, para establecer algo poderoso sobre tu vida, depende de tu tipo de fe. La fe del centurión era a tal punto que él dijo que no era necesario que fuera. Le dijo: Señor, no es digno de que entres bajo mi techo, solo di la palabra y mi criado sanará. Y por causa de esa fe, a ese nivel del centurión, fue el método que Jesús estableció. Lanzó la palabra y no tuvo que ir hasta el lugar donde estaba el siervo del centurión, postrado y enfermo, paralítico y gravemente atormentado. Y la palabra de Jesús viajó y sanó a aquel hombre donde estaba. Porque el método que el Señor va a utilizar para soltar algo poderoso en ti, en este caso una sanidad, dependerá de tu tipo de fe. Y también recuérdalo, nadie puede tener autoridad si no está bajo autoridad. Nadie puede ejercer esa autoridad. Todo el que esté bajo autoridad es quien puede ejercer autoridad. Y esto para enseñarte algunos otros principios con los que quiero cerrar este devocional de la mañana de hoy.
Usted tiene que entender cuán poderoso es vivir sujeto a una autoridad. Mire lo que el centurión desató por ser un hombre sujeto a autoridad, que ya ejercía autoridad, pero la ejercía porque era sujeto a la autoridad y reconoció y aceptó la autoridad de Jesús. Así que si usted y yo no nos sujetamos a una autoridad y nos da por actuar en contra del enemigo, vamos a ser derrotados automáticamente. Y vamos a ser derrotados automáticamente porque no estamos sujetos a autoridad. Aunque Dios te dé autoridad, tú y yo debemos vivir sujetos a una autoridad. Aunque toda autoridad viene de Dios, no viene de un hombre, es quien reconoce esa autoridad, es el padre de una casa. Porque toda autoridad viene de Dios, claro, no viene del hombre, viene de Dios. Pero quien reconoce esa autoridad que viene de Dios es el padre de la casa. Por eso la importancia y la relevancia de estar sujeto bajo una autoridad también en la tierra. Ahora, ¿quién puede reconocer la autoridad del Señor que no ve si no reconoce la autoridad que Él puso y que usted puede ver? Uno tiene que tener la convicción de que uno tiene la autoridad como Jesús. ¿Y por qué tenemos la autoridad como Jesús? Es que Jesús era el Hijo de Dios, claro, y es el Hijo de Dios. Pero usted y yo tenemos que tener la convicción de que nuestra autoridad es como Jesús, porque tenemos el mismo espíritu que tiene Jesús y la misma autoridad que el mismo Jesús nos entregó. Así que tenemos que entender algo poderoso en esta mañana para cerrar este devocional. Y tiene que ver con el poder de que en el reino de las tinieblas, en el campamento enemigo, no se respeta poder, se respeta autoridad. Y la única forma de que alguien tenga autoridad es que esté bajo autoridad. Por eso tan importante ese momento donde el centurión le dice: yo soy hombre bajo autoridad. Wow, todo el que esté bajo autoridad puede ejercer autoridad. Si necesitas un milagro, si necesitas que Jesús suelte algo a favor de ti, tienes que revisar muy bien en esta mañana esta palabra que viaja desde el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Si estamos o no estamos sujetos bajo autoridad. Porque esa fue la clave del centurión. Y ahora, quizás a tu hermano Dios lo sane de una manera. Quizás a tu hermana Dios le ore un milagro financiero de una manera. Pero el método no va a ser quizás el mismo que Dios use en su hermano o en su hermana. Lo que va a usar Dios va a depender, o el método que el Señor va a utilizar va a depender de tu tipo de fe. ¿Qué tanta fe tiene? Porque el centurión tenía una fe tan grande que dijo: con una palabra tuya bastará para que mi siervo sane. No tienes que caminar conmigo hasta ese lugar e ir hasta allá y poner las manos. Y así como el mismo centurión lo creyó, fue el método que Jesús utilizó para sanarlo. Hoy te invito a que escuches la voz del Espíritu y que actúes y vivas bajo autoridad en esta tierra. Porque si usted está sujeto a una autoridad en esta tierra y tiene un nivel de fe tremendo, así será el método y el poder con el que el Señor va a actuar a favor tuyo. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.